Hola a todos, muy bienvenidos a la tercera y última parte de la clase número 21 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. La clase de hoy estará dedicada a graficar funciones sinusoidales. Recordemos que para graficar una onda sinusoidal, es decir, una función de la forma a seno de bx menos c o bien a coseno de bx menos c, debemos determinar sus elementos. Estos son la amplitud, que está dada por el valor absoluto de a, su periodo, que está dado por 2pi, dividido en valor absoluto de b, donde b es el coeficiente de x en el argumento de la función, y su ángulo de fase, que es c partido en b. Eso cuando la curva es de la forma a seno de bx menos c o bien a coseno de bx menos c. O bien, también lo encontrarás definido como menos c partido en b si la función f es del tipo a seno de bx ahora más c, o bien f de x igual a coseno de bx más c. Es decir, lo que difieren estas dos expresiones de las originales es en este signo, ¿no? Pero por supuesto que ambas expresiones para el ángulo de fase son equivalentes. Depende de cómo esté escrita la función. En este ejercicio se nos pide para cada función determinar la amplitud, periodo y ángulo de fase, este último respecto de la función seno de bx, con el correspondiente valor de b. La primera función que nos entregan es seno de x más coseno de x. Cuando queremos graficar una función de este estilo, debemos llevar esta función a la forma que caracteriza a las ondas sinusoidales. Es decir, debemos expresarla en la forma y igual a seno de bx menos c o bien a coseno de bx menos c. Como nuestra función no viene en esta forma, debemos hacer uso de las identidades trigonométricas para llevarla a la forma que caracteriza a las ondas o a las funciones sinusoidales. En general, si nos encontramos con una función de esta forma, digamos y igual a constante a por seno de x más b por coseno de x, y queremos llevarla a la forma característica de las ondas sinusoidales, lo que debemos hacer es amplificar nuestra función por un 1 conveniente. Ese 1 es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, por supuesto dividido en lo mismo, donde a y b son por supuesto los coeficientes de seno y coseno en esta expresión. ¿Qué logramos con amplificar este 1? Vamos a multiplicarlo en nuestra expresión. La raíz del numerador la dejaremos factorizada y distribuiremos el 1 dividido en raíz de a cuadrado más b cuadrado. De esa forma obtendremos a cuadrado dividido en a cuadrado más b cuadrado por el seno de x más b dividido en la raíz de a cuadrado más b cuadrado por el coseno de x. Y esta última expresión, la que está dentro del corchete, siempre se puede identificar con el seno o el coseno de una suma o diferencia de ángulos. Ese es el objetivo. La idea es la siguiente. Aquí tenemos la circunferencia unitaria. Vamos a trazar el radio que une el origen con un punto P de la circunferencia, de modo que la abscisa de este punto sea uno de estos valores. Digamos, por ejemplo, a dividido en la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Observa que la raíz de a cuadrado más b cuadrado es siempre mayor o igual que a. Por lo tanto, esta expresión estará siempre entre menos 1 y 1. Por otra parte, si usamos la ecuación de la circunferencia, x al cuadrado más y cuadrado igual 1, y sustituimos este valor de x en la ecuación, obtendremos que el y que le corresponde es precisamente b dividido en la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Estoy asumiendo aquí, por comodidad, que tanto a como b son constantes positivas. Pero lo mismo vale si no lo son. Entonces, ¿qué podemos obtener de aquí?
Este ángulo, digamos θ, cumple con lo siguiente. El coseno de θ, ¿cierto?, es la abscisa de este punto P, que está dada por A dividido en la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y el seno del ángulo θ, que corresponde a la ordenada del punto P, está dada por B dividido en la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, en esta expresión que tenemos, la expresión que estábamos transformando, podemos decir ahora que es equivalente a la raíz de A cuadrado más B cuadrado, factor de A por la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Esa expresión corresponde, según lo que hemos visto, al coseno de este ángulo θ por el seno de x, más b dividido en la raíz de A cuadrado más B cuadrado, que es el seno de θ. Entonces tenemos aquí seno de θ por el coseno de x. De esa forma logramos obtener raíz de A cuadrado más B cuadrado por el seno de la suma, el seno de x más θ. Y observa que esta última expresión, la que acabamos de obtener, esta de aquí, sí corresponde a la forma característica de una onda sinusoidal. Por lo tanto, esto sí lo podemos graficar directamente obteniendo el periodo, la amplitud y el ángulo de fase. Entonces, esta es la estrategia que utilizaremos con nuestra función f de x dada por seno de x más coseno de x. Veamos. Solo debemos identificar aquí quiénes son los valores de A y B. En nuestro caso, f es seno de x más coseno de x. Observa que en este caso, tanto el coeficiente de seno como el de coseno, es decir, A y B, son ambos iguales a 1. Por lo tanto, aquí la raíz de A cuadrado más B cuadrado será simplemente la raíz de 2. Entonces lo que haremos es multiplicar, amplificar la expresión por raíz de 2 dividido en raíz de 2. Así obtendremos raíz de 2 factor de 1 dividido en raíz de 2, 1 dividido en raíz de 2, por el seno de x, más 1 en raíz de 2, por el coseno de x. Y rápidamente podemos identificar 1 en raíz de 2 con el coseno de pi cuartos. Tenemos entonces coseno de pi cuartos por seno de x, más 1 en raíz de 2 que podemos identificar también con el seno de pi cuartos por coseno de x. Es decir, que nuestra función f se puede expresar como la raíz de 2 por el seno de una suma, el seno de x más pi cuartos. Ahora que tenemos f expresada en esta forma, raíz de 2 por seno de x más pi cuartos, podemos identificarla claramente como una onda sinusoidal. Ya podemos obtener los elementos. Recordemos los elementos que debemos determinar: la amplitud, el periodo y el ángulo de fase. Entonces veamos. En este caso tenemos una onda de amplitud dada por el valor absoluto de A, que en nuestro caso es raíz de 2. La amplitud aquí es raíz de 2. Vamos a determinar ahora el periodo de esta función. Está dado siempre por 2pi dividido en el valor absoluto, de b. Pero b es el coeficiente que acompaña a x, que en este caso es 1. Por lo tanto, el periodo es simplemente 2pi. Y el ángulo de fase, ¿cómo se obtiene? Como c, que en este caso es menos pi cuartos, dividido en b. Insisto en que en este caso b es 1, porque b es el coeficiente que acompaña a x. ¿Por qué el ángulo de fase es menos pi cuartos? Porque recuerda que estos elementos están asociados a la función, en este caso seno, cuando es de la forma a seno de bx menos c. Como nosotros tenemos x más pi cuartos,
Entonces lo que se tiene en este caso, ¿no es cierto? X más pi cuartos es X menos pi cuartos. Por lo tanto, este es el ángulo de fase. Ok, ahora que tenemos los elementos, podemos graficar la función. Aquí tenemos listos ya los ejes coordenados donde vamos a graficar nuestra función y también tenemos la función que usaremos de modelo, que es la función seno de x. De esta función utilizaremos, igual que siempre, el periodo principal, que es el que corresponde o el que está contenido en el intervalo 0,2pi. Esa porción de la gráfica es la que reproduciremos en nuestra onda sinusoidal y el resto de la función será extendida, ¿no es cierto?, copiando ese periodo principal en los intervalos contiguos. Veamos, nuestra onda tiene amplitud raíz de 2. Esto implica que toda la gráfica de este periodo de la función que vamos a graficar está contenido verticalmente en el eje Y entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Aquí estamos marcando esas rectas para tenerlas de referencia. Esto es raíz de 2 y menos raíz de 2. Por otra parte, el ángulo de fase es menos pi cuartos. Eso nos indica que partiremos graficando en menos pi cuartos, en x igual a menos pi cuartos. Y debemos graficar nuestra función en un intervalo de longitud 2pi. Eso es lo que nos indica el periodo. Es decir, la función que graficaremos tiene el mismo periodo de la función seno, pero no partiendo en el origen, sino que vamos a partir en menos pi cuartos, 0. La longitud del intervalo donde graficaremos es de 2pi. Por lo tanto, si a menos pi cuartos sumamos 2pi, lo que obtendremos es menos pi cuartos más 8 pi cuartos, 7 pi cuartos. Ese es el extremo derecho del intervalo donde graficaremos nuestra función. Ahora, ya aprendimos en la clase pasada que ese intervalo de longitud 2pi debemos dividirlo en 4 partes iguales. Como el intervalo completo mide 2pi, que es el periodo de nuestra función, debemos dividir este intervalo en 4 intervalos iguales. Cada una de esas partes, cada uno de esos intervalos, mide pi medios. Por lo tanto, debemos, para ubicar los puntos de interés, es decir, los ceros, máximos, mínimos de la función, debemos sumar pi medios al punto donde vamos a partir, que es menos pi cuartos. Menos pi cuartos más pi medios será pi cuartos. Aquí tenemos el primer intervalo, menos pi cuartos, pi cuartos. Luego de pi cuartos, a este pi cuartos debemos sumar pi medios. Si a pi cuartos sumamos pi medios, lo que obtendremos será 3 pi cuartos. Y si volvemos a sumar pi medios a 3 pi cuartos, obtenemos 5 pi cuartos. Y si ahora sumamos pi medios a 5 pi cuartos, obtendremos 5 pi cuartos más 2 pi cuartos, ya son 7 pi cuartos, que es el extremo derecho del intervalo donde graficaremos nuestra función. Ok, ya tenemos los puntos de interés. Ahora lo que debemos hacer es tomar la gráfica, este periodo principal de la función seno, y encajarlo en estos intervalos con amplitud raíz de 2. Entonces partimos graficando en este 0 de la función, que en el caso de la función original está en el origen, pero en este caso, en el caso de esta onda sinusoidal, está en menos pi cuartos, 0. El siguiente punto de interés es un punto de máximo, que se producirá en este caso en pi cuartos. El siguiente punto, que en nuestro caso es 3 pi cuartos, es un punto donde la curva cruza el eje X, es un 0 de la función. Y después de ese 0 viene un mínimo, que en este caso se produce en 5 pi cuartos, y luego de 5 pi cuartos la curva vuelve a cruzar el eje X en 7 pi cuartos. Y aquí tenemos la gráfica de la función seno de x más coseno de x, que es equivalente a raíz de 2 por seno de x más pi cuartos. La segunda función que nos piden graficar es f de x igual a raíz de 3 por seno de 2x
menos coseno de 2x. Vamos a hacer lo mismo que antes. Fíjate que en este caso la constante a y b, coeficientes de seno y coseno, son respectivamente raíz de 3 y 1. Por lo tanto, la raíz de a cuadrado más b cuadrado, en este caso, lo que llamábamos, ¿no es cierto?, raíz de a cuadrado más b cuadrado, sería la raíz de 3 al cuadrado, es decir, 3, más 1 al cuadrado, es decir, 1. Esto es la raíz de 4, que es 2. Por lo tanto, nuestra función f, dada por raíz de 3, seno de 2x, menos el coseno de 2x, al amplificarla por este 1 conveniente, que es, raíz, 2 medios, se transforma en 2 veces, distribuimos el 1 medio, raíz de 3 medios, por el seno de 2x, menos 1 medio del coseno de 2x. Ahora, estos valores, raíz de 3 medios y 1 medio, los podemos identificar con el siguiente ángulo. Pensemos en un ángulo de pi-tercios. Para pi-tercios sabemos que el seno de este ángulo es raíz de 3 medios y el coseno es 1 medio. Por lo tanto, podemos reescribir esta expresión como 2 veces raíz de 3 medios, que corresponde al seno de pi-tercios por el seno de 2x, menos 1 medio, que corresponde al coseno de pi-tercios por el coseno de 2x. Ahora, también podríamos haber identificado raíz de 3 medios con el coseno de pi sextos y 1 medio con el seno de pi sextos, ¿verdad? Porque para un ángulo de pi sextos, el coseno es raíz de 3 medios y el seno es 1 medio. En tal caso, lo que hubiésemos obtenido es aquí coseno, ¿verdad?, de pi tercios, acá seno de pi tercios, y esto sería el seno de una diferencia. Yo he preferido usar raíz de 3 medios como seno de pi tercios y 1 medio como coseno de pi tercios para obtener una expresión equivalente a nuestra función que quede en términos del coseno de una suma. Esto porque no hemos graficado hasta ahora ninguna onda sinusoidal que provenga de la función coseno. Pero tú tienes esa libertad de elegir. Veamos cómo nos está quedando nuestra función. Teníamos 2 seno de pi tercios por seno de 2x menos coseno de pi tercios por coseno de 2x. Esto no es exactamente el coseno de una suma. Debemos factorizar un signo. Vamos a factorizar por menos 1 para expresar esto como menos 2 por el coseno de 2x por el coseno de pi tercios menos seno de 2x por seno de pi tercios. Ahora sí, esto es exactamente el coseno de 2x más pi tercios. Por lo tanto, ya logramos expresar nuestra función f en la forma que caracteriza a una onda sinusoidal y de donde podemos obtener todos los elementos que nos permitirán trazar la gráfica de nuestra función. Vamos a buscar esos elementos. Recordémoslos. Aquí están. Dejémoslo ahí a la vista. Entonces, lo primero que debemos determinar para poder trazar la gráfica de nuestra onda es la amplitud de la onda. En este caso, la amplitud, bueno, en todos los casos, ¿no? La amplitud está dada por el valor absoluto de A, que en este caso corresponde al valor absoluto de menos 2, es decir, 2. El periodo de nuestra función, ¿cuál será el periodo? Está dado siempre por 2pi dividido en el valor absoluto de b. b en este caso es 2. Por lo tanto, el periodo de nuestra onda es pi. Y finalmente necesitamos también el ángulo de fase, que está dado por c dividido en b. ¿Quién es c, en nuestro caso? Es menos pi tercios.
Recuerda que el ángulo de fase es c partido en valor absoluto de b, pensando en que nuestra función es de la forma a, coseno en este caso, de bx menos c. Y nuestra función es menos 2 por coseno de 2x menos pi tercios. Por lo tanto, c aquí es menos pi tercios. Dividido en b, es decir, en 2. Es decir, que el ángulo de fase es menos pi sextos. Con estos elementos y con la ayuda de nuestra función de modelo, que en este caso es la función coseno, aquí tenemos la gráfica del coseno, podremos trazar la onda sinusoidal que representa a nuestra función f. Entonces, vamos a mirar ese gráfico. Vamos a trazarlo por aquí. Aquí tenemos nuestros ejes coordenados y vamos a trazar como guía la recta y igual 2 y también la recta y igual a menos 2. La ubicaremos por aquí. ¿Por qué estamos trazando estas rectas? Bueno, porque nuestra onda sinusoidal tiene amplitud 2. Eso quiere decir que verticalmente está contenida en el intervalo menos 2, 2 del eje Y. Ahora, observa que el ángulo de fase en nuestra curva es menos pi sextos, es decir, que nuestra gráfica, o el periodo que vamos a graficar de nuestra función, comienza en menos pi sextos. Y el periodo de la función es pi, por lo tanto, el extremo derecho del intervalo, en donde vamos a poner un periodo de nuestra función, está dado por menos pi sextos más pi. Eso es 5 pi sextos. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar el periodo principal de la función coseno, que corresponde a esta porción de la curva del coseno. Fíjate que al igual que en el caso de la función seno, debemos distinguir los puntos destacados, ¿no es cierto? Ceros, máximos, mínimos. En el caso del coseno, partimos graficando en un punto de máximo, que en la función original está en el 0,1. Luego debemos distinguir un 0, que en el caso del coseno está en pi medios, luego un mínimo que está en pi, otro 0 en 3 pi medios y vuelve al valor máximo en 2 pi. Estos puntos, tal como en el caso del seno, decíamos, divide el intervalo 0,2 pi, que es el intervalo donde está este periodo principal, en 4 intervalos iguales, cada uno de longitud pi medios. Pero en el caso nuestro, el periodo de la función es pi. Si dividimos ese intervalo en 4 partes iguales, cada una de ellas medirá pi cuartos. Por lo tanto, a partir de pi sextos, menos pi sextos, sumaremos pi cuartos para obtener el siguiente punto destacado. El primero, el que tenemos aquí en menos pi sextos, corresponde a un máximo de la función, ¿cierto? Partiremos graficando esta porción de la curva. Así que partimos en un máximo. El siguiente punto que quiero obtener es un 0 de la función. Para eso, a menos pi sextos sumamos pi cuartos. Esto sería igual a menos 2 pi doceavos más 3 pi doceavos, es decir, pi doceavos, que está más o menos aquí. Ubiquémoslo por ahí. Para obtener el siguiente punto, debemos sumar a pi doceavos, donde nos encontramos ahora, pi cuartos nuevamente. Esto sería pi doceavos más 3 pi doceavos, es decir, 4 pi doceavos, que son pi tercios. Pongamos por aquí entonces pi tercios. Ok, ¿cuál es el siguiente punto? Bueno, sumemos a pi tercios pi cuartos nuevamente. Esto sería igual a 4 pi doceavos más 3 pi doceavos, es decir, 7 pi doceavos. 7 pi doceavos. Y a este valor debemos sumar nuevamente pi cuartos para obtener el extremo derecho del intervalo, que debería ser 5 pi sextos, ¿no es cierto? Sumemos. Si sumamos pi cuartos, tendremos 7 pi doceavos más 3 pi doceavos, que son 10 pi doceavos, que es lo mismo que, simplificando, ¿cierto?, 5 pi sextos.
Aquí tenemos entonces los puntos destacados que nos ayudarán a trazar la gráfica. Entonces ahora solo debemos copiar, ¿no es cierto? Copiar esta porción de la gráfica. Ahora, ¿qué vamos a graficar aquí? Yo voy a partir graficando, y lo vamos a hacer con línea punteada, la curva y igual a 2 coseno de 2x más pi tercios. Es decir, no voy a graficar la curva que necesitamos. Te fijas que nuestra función lleva un menos delante, ¿no? Pero yo voy a partir graficando esta función, la que no tiene el menos. Ahora, ¿por qué? Porque es más fácil y porque este menos, ¿qué efecto tiene sobre la gráfica? Lo que hace es cambiar el signo de las imágenes. Por lo tanto, corresponde a una reflexión respecto del eje X de la curva que vamos a graficar primero. Así que vamos a partir con esta, que es más sencilla, que la podemos copiar directamente desde la gráfica de la función coseno. Entonces, partamos. La vamos a graficar con línea punteada. Partimos en un punto de máximo. El siguiente punto es un 0, que en nuestro caso se encuentra en pi doceavos. Entonces vamos a partir de aquí, de este máximo, copiamos esta porción de la gráfica, ¿no? Hasta obtener ese 0. El siguiente punto destacado, que ya lo tenemos ubicado aquí, está en pi tercios, es un punto de mínimo. Por lo tanto, sigamos con la gráfica. Aquí está el mínimo, que es menos 2 en pi tercios. Siguiente punto, otro 0, que en nuestro caso está en 7 pi doceavos. Y luego de 7 pi doceavos, estoy aquí en el equivalente a este punto de la gráfica del coseno, viene un punto de máximo, que en nuestro caso está en 5 pi sextos. Ahora que tenemos esa porción de la gráfica, vamos a escribirla aquí, del mismo color, y igual a 2 coseno de 2x más pi tercios, podemos trazar la gráfica que realmente nos interesa. La vamos a cambiar, la vamos a trazar de otro color para distinguirla bien. La gráfica que a nosotros nos interesa obtener es la de menos 2 coseno de 2x más pi tercios, pero todo lo que tenemos que hacer es reflejar respecto del eje X. Entonces todo lo que era positivo pasa a ser negativo y viceversa. Y entonces aquí tenemos la gráfica de y igual a menos 2 coseno de 2x más pi tercios. Y para continuar la gráfica, ¿cierto? Solamente tenemos que extenderla, copiar este mismo periodo principal en intervalos de longitud pi, tanto a la derecha como a la izquierda. Ya tenemos aquí entonces la gráfica de nuestra función y igual menos 2 coseno de 2x más pi tercios, que equivale a la gráfica de raíz de 3 seno de 2x menos coseno de 2x. En el tercer ejemplo se nos pide graficar otra función. La estrategia es exactamente la misma. En este caso f es 3 seno de 3x más 4 coseno de 3x. Lo que tú vas a hacer, porque este ejercicio va a quedar propuesto para ti, es amplificar para esta función, ¿no es cierto? Amplificar por un 1 conveniente. Debemos determinar para eso la raíz de a cuadrado más b cuadrado, que en este caso sería la raíz de 3 al cuadrado, es decir, 9, más la raíz de 4 al cuadrado, es decir, 16. Esto suma 25, por lo tanto es la raíz de 25, que es 5. Lo que debes hacer entonces es amplificar la función, toda ella, por 5 quintos y replicar lo que acabamos de hacer antes, expresarlo como el seno o el coseno de una suma o diferencia de ángulos para que la puedas identificar con algo de este tipo, ¿no es cierto? A coseno de bx más c, o bien y igual a seno de bx más c, determinar todos los elementos necesarios y poder trazar la gráfica. Este ejercicio, como te digo, queda propuesto para ti. Pasemos a revisar el segundo problema. Dice encontrar los valores máximos y mínimos de la función f de x dada por 2 seno de x más pi tercios más raíz de 3 coseno de x más 2.
También sería conveniente expresar esta curva, esta función, en la forma característica de las ondas sinusoidales para poder identificar la amplitud de la curva y así obtener los valores máximos y mínimos. Entonces intentemos usar las identidades trigonométricas para reescribir nuestra función f. F es 2 veces el seno de una suma, el seno de x más pi tercios, más la raíz de 3 por el coseno de x más 2. Lo primero que haremos será reescribir el seno de la suma, según la identidad trigonométrica, como seno de x por coseno de pi tercios más 2 veces, ¿cierto? Seno de pi tercios por el coseno de x. Y tenemos aquí más raíz de 3, coseno de x y más 2. Ahora, nosotros sabemos cuáles son los valores del seno y el coseno de pi tercios. El coseno de pi tercios es un medio, mientras que el seno de pi tercios es raíz de 3 medios. Entonces aquí podemos simplificar. Lo que obtuvimos fue seno de x más, simplificamos aquí, y obtenemos raíz de 3 coseno de x más raíz de 3 coseno de x. Esto es 2 raíz de 3 por el coseno de x y más 2. Concentrémonos ahora en reescribir esta expresión como el seno o el coseno de una suma, puesto que este 2 que está sumando solo lo que hará a la gráfica de la función es únicamente trasladarla de manera vertical. Entonces concentrémonos por un momento en la expresión seno de x más 2 raíz de 3 coseno de x. En este caso, la constante raíz de a cuadrado más b cuadrado sería la raíz de el coeficiente de seno al cuadrado, es decir, 1, más el cuadrado del coeficiente del coseno de x, es decir, el cuadrado de 2 raíz de 3. Eso sería 4 por 3. Es decir, tenemos raíz de 1 más 12, raíz de 13. Por lo tanto, vamos a amplificar esta expresión por raíz de 13 dividido en raíz de 13. Esto será la raíz de 13 factor de 1 partido en raíz de 13 por el seno de x más 2 raíz de 3 dividido en la raíz de 13 por el coseno de x. Vamos a decir aquí, dado que este ángulo, el ángulo de seno o coseno, 1 en raíz de 13 o 2 raíz de 3 en raíz de 13, no es conocido, vamos a decir simplemente sea el ángulo teta, lo vamos a llamar teta, sea teta, tal que el coseno de este ángulo sea 1 en raíz de 13 y el seno del ángulo teta sea 2 raíz de 3 dividido en raíz de 13. Así, nuestra expresión, vamos a poner esto aquí entre paréntesis, sería raíz de 13 factor del coseno de teta por el seno de x más seno de teta por coseno de x. Es decir, esta expresión es equivalente a raíz de 13 factor, no factor, vamos a decir de inmediato, seno de x más teta, donde teta es este ángulo cuyo coseno es 1 en raíz de 13 y cuyo seno es 2 raíz de 3 dividido en raíz de 13. De modo que ahora podemos reescribir nuestra función f como la raíz de 13 por el seno de x más teta más 2. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Por qué no es de interés saber exactamente quién es el ángulo teta? Fíjate que lo que nos piden es determinar los valores máximos y mínimos de esta función. Por lo tanto, lo que necesitamos conocer primeramente o principalmente es la amplitud de esta onda sinusoidal. Observa que esta expresión ya es del tipo
a seno de bx más c, solo que hemos sumado además una constante 2. La amplitud, en este caso, que está dada por el valor absoluto de este coeficiente, es raíz de 13. Es decir, que si quisiéramos graficar toda esta curva, sin el 2, la curva y igual a raíz de 13 por seno de x más teta, el gráfico de esta función estaría contenido entre menos raíz de 13 y más raíz de 13. Ahora, si sumamos 2, podemos obtener el valor máximo y mínimo de la función. Vemos que el valor máximo de f es raíz de 13 más 2 y el valor mínimo que alcanza f es menos raíz de 13 más 2, porque toda la gráfica de esta función, raíz de 13 seno de x más teta, que está entre menos raíz de 13 y raíz de 13, se ha trasladado 2 unidades hacia arriba. Por lo tanto, los valores mínimos estarán a la altura de menos raíz de 13 más 2 y los valores máximos en raíz de 13 más 2. Por eso es que no era de interés conocer exactamente quién es el ángulo teta. Más bien lo que nos interesaba conocer de esta curva para obtener los valores máximos y mínimos era la amplitud. Resolvamos un último problema. Si se sabe que seno de x más raíz de 3 coseno de x es igual a la raíz de 3 medios y que x es un ángulo que está, o es un valor que está entre pi medios y pi, es decir, que es un ángulo del segundo cuadrante, nos piden encontrar el valor de raíz de 3 seno de x menos coseno de x. Bueno, partamos de la hipótesis que tenemos, ¿no? Nos dicen que seno de x más la raíz de 3 por coseno de x es igual a la raíz de 3 medios. Ahora, esta expresión es de la forma a seno de x más b coseno de x, donde a es igual a 1, el coeficiente de seno es 1, y b, el coeficiente de coseno, es raíz de 3. Por lo tanto, esta expresión que ya hemos utilizado antes, la raíz de a cuadrado más b cuadrado, sería la raíz de 1 más 3, la raíz de 4, que es 2. Por lo tanto, lo que haremos es amplificar nuestra ecuación por un medio. Al amplificar por un medio, lo que obtendremos de manera equivalente es un medio por el seno de x más la raíz de 3 medios por el coseno de x igual a la raíz de 3 cuartos. Y ahora podemos identificar un medio y raíz de 3 medios como el seno y el coseno de algún ángulo. Estos son valores conocidos. Podemos pensar en un medio como el coseno de pi tercios por seno de x y la raíz de 3 medios es el seno de pi tercios y por coseno de x. Esto es igual a la raíz de 3 cuartos. Lo que obtuvimos al lado izquierdo no es otra cosa que el seno de una suma, el seno de x más pi tercios. Y el seno de x más pi tercios es la raíz de 3 cuartos. Ahora que conocemos el seno de x más pi tercios, podemos obtener también el coseno de ese ángulo. ¿Por qué podemos obtener el coseno del ángulo? Bueno, recuerda la identidad pitagórica, ¿no? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Por lo tanto, si conozco seno, podemos de aquí despejar el coseno al cuadrado, coseno cuadrado de x, como 1 menos seno cuadrado de x. Por lo tanto, el coseno cuadrado, en este caso de x más pi tercios, es igual, luego vamos a decir, ¿no es cierto? El coseno cuadrado de x más pi tercios es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x más pi tercios. Y este último valor, el seno de x más pi tercios, es conocido. Por lo tanto, ¿qué obtenemos de acá? Que el coseno al cuadrado de x más pi tercios es igual a 1 menos el cuadrado del seno de x más pi tercios, es decir, el cuadrado
de raíz de 3 cuartos. Eso sería 3 dividido en 16. Así es que en realidad el coseno al cuadrado de x más pi tercios es igual a 16 16avos menos 3 16avos, es decir, 13 16avos. Y si ahora extraemos aquí la raíz cuadrada, al lado izquierdo obtendremos el valor absoluto del coseno de x más pi tercios y a la derecha raíz de 13 dividido en la raíz de 16, que es 4. Ahora, para terminar de resolver la ecuación, es decir, obtener el coseno de x más pi tercios, necesito saber cuál es el signo de x más pi tercios. Y ahí es clave el dato que nos dan sobre x. Sabemos que x es un ángulo del segundo cuadrante, es decir, si pensamos en términos de la circunferencia unitaria, dibujemos por aquí una circunferencia, sabemos que x está entre pi medios y pi, es decir, x es un ángulo del segundo cuadrante. Ahora, si sumamos pi tercios, este ángulo puede estar todavía dentro del segundo cuadrante o en el tercero, pero en cualquier caso, el coseno, que es la coordenada x del punto, estará aquí, entre menos 1 y 0, ya sea que x más pi tercios siga estando en el en el segundo cuadrante, o esté en el tercer cuadrante. Igualmente, la coordenada x del punto será menor que 0. Por lo tanto, de esta hipótesis obtenemos que el coseno de x más pi tercios es menor que 0. Y por lo tanto, para deshacernos del valor absoluto, usamos su definición, que nos dice que cuando una expresión, la expresión que está dentro del valor absoluto, es menor que 0, su valor absoluto es menos la expresión. Por lo tanto, menos coseno de x más pi tercios es igual a la raíz de 13 cuartos, de donde obtenemos que el coseno de x más pi tercios es igual a menos raíz de 13 cuartos. Ahora, ¿por qué es de interés el coseno de x más pi tercios y el seno de x más pi tercios que también obtuvimos antes? No olvidemos lo que nos piden encontrar. Nos piden obtener el valor de la expresión raíz de 3 seno de x menos coseno de x. Y esa expresión, raíz de 3 seno de x menos coseno de x, se obtiene usando la identidad para el coseno de una suma desde esta expresión. Veamos. Vamos a escribirlo por acá para tenerlo a la vista. Lo que ya obtuvimos es lo siguiente. Ya determinamos que el coseno de x más pi tercios es igual a menos raíz de 13 cuartos. Ahora, reescribamos esto de manera equivalente. El coseno de x más pi tercios equivale al coseno de x por el coseno de pi tercios menos el seno de x por el seno de pi tercios, y esto sigue siendo igual a menos raíz de 13 cuartos. Ahora, el coseno de pi tercios es 1/2 y el seno de pi tercios es raíz de 3/2. Ahora, si en esta última igualdad amplificamos por 2, por menos 2 sería conveniente, por menos 2 entonces, obtendremos menos coseno de x más raíz de 3 por seno de x igual a la raíz de 13 medios. Y esta última expresión es la que se nos pedía determinar, mira. Raíz de 3 seno de x menos coseno de x es la expresión que acabamos de obtener aquí. Solo que está escrita en otro orden, ¿no? Pero la podemos dejar exactamente igual. Raíz de 3 seno de x menos coseno de x es la raíz de 13 medios.
Esto es lo que se nos pedía obtener y ya obtuvimos el valor, ¿no es cierto? Raíz de 3 seno de x menos coseno de x es igual a la raíz de 13 medios. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, desde la hipótesis que nos daban, que era el valor de seno de x más raíz de 3 coseno de x, pudimos obtener el seno de x más pi tercios y gracias a ese valor obtuvimos también el coseno de x más pi tercios. Y abriendo el coseno de x más pi tercios encontramos justamente la expresión cuyo valor queríamos determinar. Con este ejercicio damos por finalizada la clase de hoy, que es la tercera y última parte de la clase número 21. Espero que te haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima clase donde hablaremos sobre las funciones trigonométricas inversas o las inversas de las funciones trigonométricas más bien. Nos vemos en aquella clase. Hasta entonces. Chao, chao.